Buenas tardes, estimados alumnos. Continuando con nuestro syllabus, hoy hablaremos sobre la deforestación en el Perú. La deforestación. ¿Qué implica la deforestación? La tierra pierde sus bosques en manos del hombre. El hombre elimina los árboles. Destruye un bosque significa acabar con las especies que viven en ese nicho ecológico, ¿no? Ya sea la parte microbiana como la parte también de especies de flora y fauna. ¿Qué causa la deforestación? La tala inmoderada para extraer madera genera generación de mayores extensiones de tierra para la agricultura y la ganadería. Los incendios también es otro problema que nos causa la deforestación. Construcción de más espacios urbanos y rurales, plagas y enfermedades de los árboles, ¿no? Producto de la deforestación o de la presencia de animales que eliminan prácticamente el pasto de esa zona. Consecuencias de la deforestación: erosión del suelo, polución del agua y aire, liberación de dióxido de carbono en la atmósfera, pérdida de biodiversidad por extinción de las plantas y animales, ¿no? Incremento de la amenaza del calentamiento de la corteza terrestre, aniquilación de las tribus amazónicas, ¿no? Inundaciones masivas. ¿Qué sucede con la polución del agua y el aire, ¿no? Al deforestar una zona, no hay vegetación, el aire incide directamente sobre la corteza terrestre y esto levanta polvos y todos los minerales que puedan contener la tierra, y estos son liberados al aire y también otros son que llegan a las fuentes de agua, ¿no? Y estos metales pueden ser ingeridos por los animales y nosotros nos alimentamos de los peces y estos a su vez nos contaminan a nosotros, ¿no? Entonces todo es un ciclo de contaminación. La tala de los bosques, la tala indiscriminada de los bosques conduce a un fenómeno de la deforestación de los bosques. La producción de oxígeno respirable disminuye debido a que ya no hay fotosíntesis, pues, ¿no? Los árboles ya dejan de producir oxígeno. Las consecuencias: se modifica el clima del lugar, ¿no? Destruye los bosques, pérdida de la amplia variedad de los seres vivos de la tierra. También la deforestación produce desertificación, que es la degradación de la tierra en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, secas derivadas fundamentalmente de las actividades humanas y variaciones climáticas, ¿no? Entonces tenemos problemas ya de clima, problemas de vegetación para el pastoreo de algunos animales, ¿no? Las causas: el sobrecultivo que agota el suelo, ¿no? El pastoreo excesivo que destruye la capa de la vegetación, la deforestación que implica la desaparición de especies animales y vegetales, el drenaje defectuoso de aguas de riego que vuelven saludables, ¿no? Las salobres a las tierras cultivables, ¿no? Entonces es un problema que se genera en una cuenca, ¿no? Factores principales: cambios climáticos en el sentido geológico de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a Pasto Rurí, ya no existen ya los cerros de hielo que anteriormente había, ¿no? Ahora se encuentra pequeños restos de hielo que continúa en este caso el deshielo, ¿no? Y las consecuencias destructivas de las actividades del hombre. ¿Qué otra consecuencia es? La productividad del suelo disminuye, ¿no? Si no hay vegetación, no hay descomposición de materia orgánica, los insectos se van, ¿no? Los animales migran a otros lugares
y en su trayecto pueden morir, ¿no? Algunos animales, por ejemplo, que utilizan la vegetación como escondite, ya son presa de los depredadores. Algunos animales también que viven en los árboles, ¿no? Tienen su casa en los árboles, también tienen que irse a otros lugares, ¿no? Migrando a lugares muchas veces que tienen otro clima, ¿no? La destrucción de la fauna y la flora, disminución o eliminación de la cubierta vegetal, ¿no? Entonces, si no hay vegetales, los animales que son herbívoros migran a otros lugares, ¿no? Uso de los recursos de las zonas montañosas, ¿no? El agua muchas veces es desviada, ¿no? Por canales de irrigación, sin tener un sistema de riego que pueda hacer uso racional de las aguas, ¿no? Y muchas veces estos ríos o quebradas ya no llega nada en el transcurso desde donde nace hasta el mar, sino que la detienen por ciertos lugares, de tal forma que las especies que están después de la vertiente seca ya no pueden desarrollarse, ¿no? Algunos mueren. Entonces tenemos un problema ya con los animales, tanto acuáticos como la flora también alrededor, y a la fauna también, porque los animales también se alimentan, por eso toman agua, ¿no? Los efectos directos son el uso del agua de los ríos y acuíferos mediante toma de superficies de bombeo de agua subterránea, repercute sobre la cantidad de agua, ¿no? Entonces, como le decía, estas aguas son bombeadas, entonces disminuye el volumen de agua que ya no llega a muchos lugares para su uso racional. La contaminación de la fuente por descarga de los ríos, de las aguas residuales, afecta la calidad del agua, ¿no? Entonces, estas aguas se contaminan tanto a las especies como también en la producción de metano, que mata a las especies acuáticas, y por lo tanto esta agua ya no puede ser consumida por el hombre ni también por los animales, y si lo consumen tendrían problemas de salud y los animales también podrían morir, ¿no? Los efectos indirectos: el uso de la tierra que altera el ciclo y la cantidad de agua, por ejemplo el caudal de un río; la contaminación difusa, también llamada contaminación dispersa o zonal, que influye sobre la calidad del agua en muchas partes del mundo. Es causa principal de la contaminación de los ríos y aguas freáticas. ¿Qué sucede? Cuando hace un riego no tecnificado, muchas veces se forman cuerpos de agua que filtran, y si son aguas residuales o aguas contaminadas, estas filtran a la napa freática, y en algún lugar hay poblaciones que se alimentan de pozos subterráneos, entonces esta agua contamina a las aguas subterráneas. Entonces es un problema mayor que se genera, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una tecnificación en el uso o mejoramiento de la tecnología en el uso racional del agua. La sequía: el agua no es suficiente para abastecer las necesidades de las plantas, los animales y los humanos. Por lo tanto, si no racionalizamos el agua o no mejoramos la técnica de riego, entonces vamos a tener estos problemas de necesidades de agua, ¿no? Producto de la forestación, las lluvias se ausentan, ¿no? Las causas que ocurre con la deforestación también es el exceso de pastoreo. La deforestación crea sequías como inundaciones. Las montañas pueden impedir que el viento aporte humedad a regiones donde falta, y la ausencia de corrientes de aire húmedo, ¿no? Entonces es un problema que genera en todo este ámbito, ¿no? Las consecuencias: produce enfermedades, falta de desarrollo de cultivos, daña el crecimiento de la vegetación y las enfermedades derivadas del crecimiento normal de las plantas, deshidratación de los animales y pérdida de estos por falta de alimento. Entonces, esto es todo y gracias por su atención.